Saludos y bienvenidos una vez más a No te rías que es verdad, el primer noticiero de noticias que no le cambian la vida a nadie, pero que se hicieron virales en las redes y entretienen porque son chismes. Y si de chismes se trata, hoy estaremos analizando el caso de una supermodelo venezolana que le mandó a una bruja montarle un trabajo al reggaetonero Nicky Jam, para que el miembro siempre lo tuviese flácido si no era con ella la cosa. Que Nick Rivera Caminero solo piense en mí y no piense en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo. ¿Cree usted que la brujería puede tumbar palomas? Más adelante estaremos hablando de eso, pero antes, un poco de cultura, señora, porque no todo es chisme. Y hoy tenemos un análisis bien completo de las elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos y cómo esto lo afectará a usted como migrante en este país. Así que preste atención que le interesa. Bueno, y nos encontramos aquí con Jerónimo Cortina, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Houston. ¿Cómo está, Jerónimo? Bien, muchas gracias. Bueno, unas elecciones bien interesantes. Se esperaba una marea roja y al parecer no es así. Háblanos de tus impresiones como analista. Pues yo creo que hay puntos importantes. En primer lugar, uno de estos puntos importantes es que yo creo que el Partido Republicano, al tratar de ajustarse y alinearse a esta, digamos, manera de hacer política por parte del presidente Trump o la versión del Partido Republicano del presidente Trump, es un producto político que la mayoría del electorado a nivel nacional no compró o de alguna manera muy pocos o las proyecciones que habían hecho algunos analistas obviamente salieron muy a la baja. Esto es realmente importante porque pone al Partido Republicano en una coyuntura muy importante de decidir qué van a hacer a partir de hoy para los próximos 2 años y sobre todo con aras a la elección presidencial del 2024. Yo creo que eso es extremadamente importante. El Partido Republicano va a tener de alguna manera la mayoría en la Casa de Representantes, no esa gran mayoría abrumadora. El Senado sigue un volado, pero lo más probable es que quede en manos del Partido Demócrata y sobre todo lo interesante va a ver si quedan como mayoría en la Casa de Representantes, qué va a hacer Kevin McCarthy. Si se va a alinear con un partido republicano más moderado, con un partido republicano que da propuestas, con un partido republicano que está mirando al 2024, o un partido republicano que simplemente va a decir no a todo y poner topes. Otra parte importante va a ser si el presidente Trump decide lanzarse a la reelección o no, que sería de alguna manera lo mejor que le pudiese pasar al Partido Demócrata. Y obviamente en otros estados también vemos importantes movimientos, ¿no? Lo vimos ahora en la Florida con la reelección del gobernador DeSantis. El voto venezolano jugó un papel, yo creo, extremadamente importante. No he analizado esos números aún, pero un voto importante, sobre todo disminuyendo la ventaja que tenían los demócratas en lo que sería Miami-Dade County. Y ahí yo creo que ese voto venezolano jugó un papel muy, muy importante en la victoria del gobernador DeSantis. Y en otros estados, en Texas, vemos que el voto latino también no fue un voto que hubiese comprado esa manera de hacer política por parte de la versión del presidente Trump. Los candidatos latinos que corrieron bajo esa bandera no salieron ganadores en su mayoría y obviamente es una elección que nuevamente nos sorprende en términos de lo que está pensando realmente el electorado. Entonces, como tú dices, muy interesante, muchas cosas todavía que aterrizar y una vez que sepamos lo que ocurre en el Senado y en la Casa de Representantes a nivel nacional, vamos a tener una mejor idea de qué es lo que puede suceder con la agenda del presidente Biden para los próximos 2 años y también qué sucede con la agenda del Partido Republicano para los próximos 2 años. Bueno, un análisis súper completo, bien interesante. ¿A qué crees tú que obedece ese voto venezolano, a pesar de todas las concesiones que ha dado esta administración a la inmigración venezolana? ¿A qué crees tú que obedece eso?
Bueno, yo creo que desde el 2020 lo que se ha observado y hay algunos artículos, nosotros tenemos cierta investigación académica en esto y yo creo que es una manera de ver la política americana y esa manera de poner o igualar al Partido Demócrata con lo que sería el régimen de Maduro, ¿no? Yo creo que es una confusión, existe mucha desinformación, existe mucho contacto por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, que invitan o que ponen al Partido Demócrata como un partido que va en contra, ¿no? Que va en contra de pues, los principios democráticos y obviamente lo que ha sucedido en Venezuela con el régimen de Maduro, que es obviamente una locura que va en contra de todas las normas democráticas existentes. Digo, para hacer un poco de historia, y no quiero estar dando una lección al coro, Venezuela en los 90 y antes del 2000 era la joya de la transición democrática en Latinoamérica. Era un país que había pasado una transición democrática muy solidificada, una democracia que estaba construyendo una clase media muy fuerte. De repente llega Chávez y destruye de alguna manera todo ese avance democrático y toda esa transición. Y lo que le falla en ese proceso de consolidación democrática es esa transición que hemos estado en ese punto. Entonces, yo creo que existe esa manera, es una manera, de alguna manera, comparable a lo que sucedió con el voto cubano-americano, sobre todo después del abandono que la comunidad le hizo al Partido Demócrata con el presidente Kennedy, y de ahí que empieza el Partido Republicano a retomar la comunidad cubano-americano de las viejas generaciones y empiezan a modelear y empiezan de alguna manera a tener esas relaciones muy fuertes. Yo creo que ahorita es cuando la comunidad venezolana, sobre todo en el sur de Florida, empieza a tener esos acercamientos, ¿no? Y empiezan a tener esos acercamientos de políticos, tanto demócratas como republicanos, tratando de hacer esa parte nueva y que formen parte de alguno de estos partidos políticos. Aquí en Texas, como sabes, en Houston tenemos una comunidad venezolana muy grande también, pero tiende a ser de alguna manera más esparcida y aunque son políticamente muy activos, existe una variación interna dentro de la comunidad que apoya a ambos, demócratas y republicanos, pero creo que en el caso de Florida ha sido muy interesante ver los resultados, sobre todo de ayer. Bien interesante, Jerónimo. Mira, definitivamente estas elecciones demuestran que Trump ya no es el portaaviones con el que contaban los republicanos, ¿no? Ahora, tú ves motivo, tú ves que el Partido Republicano vuelva a la razón, es decir, a abandonar estas teorías conspirativas, a ser negadores de las elecciones. Tú ves que hay un llamado al centro, que es lo que yo creo que la mayoría de este país está pidiendo, ¿no? Si no hay yo creo que ese es el mensaje, claro, y es un mensaje de volvamos a los cimientos que hicieron del Partido Republicano un partido competitivo. Si existe esos movimientos de negar las elecciones sin pruebas, si existen esos movimientos de hacer este tipo de acusaciones sin ninguna manera y de no, sobre todo, de no realmente dar una solución en cuestión de política pública, ¿no? Porque el problema aquí no es si queremos más o menores impuestos. Obviamente todo el mundo quiere menores impuestos. El problema es cómo vamos a llegar a esa alternativa. Y el Partido Republicano no ha podido articular una manera clara y concreta que permita a la gente decir ahora. Y lo que ha estado es de alguna manera alineando al votante promedio con una retórica política que simplemente la gente no le está comprando. Es como cualquier otro producto que consumimos. Si el consumidor, en este caso el votante, no está comprando ese producto, eso quiere decir que el Partido Republicano se tiene que replantear cómo va a poder ser competitivo y pensar realmente,
la pregunta de los 64,000, ¿cómo el Partido Republicano va a poder hacer esa transición del partido del presidente Trump a ser un partido donde igual alguna de sus políticas públicas sigan en pie, sin embargo, quitando esa retórica del medio? Correcto, Jerónimo. Ya para terminar, ¿cómo están configuradas las cosas ahorita con los resultados de estas elecciones? ¿Cómo ves tú el futuro de las políticas migratorias de los Estados Unidos? ¿Qué crees tú que rumbo va a tomar esa postura? Bueno, ahí es una pregunta realmente complicada porque desde hace más de una década no vemos ningún movimiento en una reforma migratoria. Yo creo que las políticas migratorias de las pasadas administraciones, de esta administración, ha sido una política errónea. La migración es un problema, es un fenómeno, no es un problema, es un fenómeno regional. Y como fenómeno regional se tiene que poder atacarlo de una manera regional, y eso es involucrando desde Canadá hasta la Argentina y todos los países que quedamos en medio. Una manera regional de poder aprovechar eso es simplemente tratar de vislumbrar las políticas públicas que permitan a la gente migrar cuando quieran migrar, no a la vez de las necesidades o de que están siendo empujados fuera de sus países de origen. Entonces, yo creo que teniendo de alguna manera algunas personas moderadas dentro del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, se puede hacer poco a poquito. Una gran reforma migratoria no la veo ni hoy, ni mañana, ni en 10 años. Tiene que ser reformas que vayan atacando paso a pasito, y una manera de empezar es simplemente con la regularización de las personas que están viviendo sin documentos en los Estados Unidos, que contribuyen a los impuestos, que contribuyen al mercado laboral, que contribuyen a la vida cultural del país, y se tiene que empezar por alguna manera, y obviamente el partido político que pueda hacer eso va a ser el partido político que pueda de alguna manera generar una nueva coalición política alrededor de las familias y de las personas que pueden votar. Bueno, Jerónimo Cortina, analista y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Houston, muchísimas gracias por estar aquí y con ese análisis acertadísimo en No te rías, que es verdad. Nosotros ya regresamos. Cuando se crearon las redes sociales, creíamos que la función de las mismas era crear vínculos de comunicación positiva entre amigos, familiares y profesionales, pero por supuesto, como todo lo que tocamos lo volvemos, las mismas se han convertido en un verdadero campo de batalla, donde la gente dispara insultos, destruimos reputaciones, causamos daños irreparables en la autoestima y al final de cuentas se pierde el sentido del valor de un ser humano. Pero igual, ¿cómo entretiene esta vaina? Porque nos encanta un chisme y ser espectadores de la miseria de los demás. Y por supuesto, esta semana en las redes no ha sido diferente. Y la atención de las mismas en Latinoamérica ha estado en Chino. Sí, nuestro Chino, el Chino de Chino y Nacho, cuya caída y proceso de recuperación ha sido la vitrina de que se ha convertido en un popurrí de miserias y virtudes donde hemos visto lo peor del ser humano y los actos de solidaridad más hermosos que puedan recibir algún artista. La historia ya todos se la conocen, yo no voy a echarles ese cuento remojado de Chino. Sin embargo, otra novela bizarra ha tomado las redes, una novela que incluye una modelo venezolana y un reggaetonero y una bruja que hace maleficios para la disfunción eréctil. Si usted, al igual que yo, no sabe quién es Aleska Genesis y Nicky Jam, se lo contamos en lo que se come una empanada fría. Aleska Genesis es una cosita hermosa que nació en Barquisimeto y se hizo famosa colocando fotos en la vitrina de carne que es Instagram. Sin embargo, no se queda así. En 2019 es elegida modelo internacional en el Sambil Model. Quienes no lo saben, el Sambil es el centro comercial más grande de Latinoamérica que queda en el país donde nadie puede comprar nada. Después de varios reconocimientos, ha sido modelo de videos como este, aunque sale 12 segundos, 15, y después llega su momento de gloria. Se vuelve la novia de Nicky Jam.
Y por supuesto, usted que se ha leído un libro completo se pregunta ¿quién es Nicky Jam? Pues Nicky Jam comenzó su carrera cantando en supermercados a los 14 años, así como lo oyen. Una señora lo vio cantando, cargando unas bolsas y se lo dijo al marido que por casualidad tenía un sello disquero y es así como Nicky Jam graba su primer disco a los 14 años. Luego en los 90 conoce a Daddy Yankee y arman un dúo que se llama Los Cangris, pero se separan después de un tiempo ya que nuestro Nicky Jam cayó en las drogas y se puso difícil. Y sumado a que la carrera de Daddy Yankee subió por los cielos y la de él se hundió, lo llevó literalmente al infierno. Sin embargo, el hombre se recuperó y en el 2015 la pega del techo después de mucho tiempo con este temita que usted seguro ha bailado por ahí. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Si le interesa la vida de este reggaetonero, todo está en una serie que le hicieron en Netflix que se llama El Ganador, que debo decir está bastante decente. En fin, en el camino estos dos se juntaron y al rato terminaron y borraron sus fotos que tenían juntos en el Instagram. Y ella hasta insinuó que vendería el carrito que le habían regalado. Un Lamborghini rosado. De verdad que hay gente que se merece el infierno en la tierra, chico. En fin, 7 meses después sale el video donde sale nuestra supermodelo Sambil 2019 pidiéndole a una bruja que le baje la paloma a Nicky Jam. Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro, solamente se le levante con ella, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla de sentarse, en silla de levantarse, que todos sus 5 sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellano. En esta hora Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe. Esta novela está en pleno desarrollo. Que Nick Rivera Caminero. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión del primer noticiero de noticias que causan revuelo en las redes. No te rías, que es verdad. Mi nombre es Tom Monasterios.